Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Catalina Montaña y bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de la comunicación, específicamente de los dos tipos de comunicación. Entonces, para iniciar, hablaremos de la comunicación verbal. Esta a su vez tiene dos divisiones que son la comunicación oral o escrita. Bueno, para iniciar quiero que ustedes mismos se pregunten qué es la comunicación verbal, o sea, qué característica tiene este tipo de comunicación, porque muchas veces es de estos conceptos que sabemos qué significan, pero que no es tan fácil definir. Entonces, bueno, para iniciar hay un concepto clave para definir comunicación verbal y es la palabra. La palabra es aquello que la caracteriza, bien sea oral o escrita. ¿Por qué? Porque es mediante la palabra que se transmite la información de emisor a receptor, como ya habíamos visto previamente en las anteriores sesiones. Entonces, teniendo esto en cuenta, la diferencia ahora entre comunicación oral y escrita es que en la oral la palabra se da de forma hablada. Entonces vamos a hablar que se emiten sonidos, que hay diferentes lenguas. Digamos que aquí hay cosas importantes, dentro de ellas está la entonación, que es diferente cuando se hace una pregunta, una exclamación. Digamos que se pueden ver muchas características dentro de la comunicación oral y muchas veces digamos que es más clara que los otros tipos de comunicación, dado que, como les decía, no solamente está la palabra, sino también está, digamos, la forma de decirlo. No vamos a hablar de los gestos y eso porque eso es otro tipo de comunicación, sino las entonaciones son bastante importantes. Digamos, uno puede mostrar sorpresa, enojo, en su forma de hablar, en su tono. Después está la comunicación escrita, en donde la palabra, pues como bien lo dice su nombre, es escrita, los códigos van escritos. También hablamos de lenguas que hacen parte de ella, cosa que no pasa en la comunicación no verbal. Aquí podemos hablar de diferentes, digamos, medios de comunicar, como bien serían cartas, correos electrónicos, chats, un escritor que hace un cuento, una novela. La comunicación se puede dar de muchas formas. Lo importante aquí es que los códigos van escritos. Ahora, hablando de la comunicación no verbal. Aquí vamos a hablar que es una comunicación que se da sin signos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Entonces, supongo que ustedes también han escuchado este concepto. Y aquí no vamos a utilizar la palabra. Eso es lo más importante. Entonces, si ustedes han escuchado este concepto, muchas veces se refiere a si uno está enojado, no solamente lo que dice, sino lo que se expresa, digamos, mediante expresiones faciales, con las manos, con las piernas, si las personas están nerviosas, se comen las uñas, mueven el pie. Esto es la comunicación no verbal, aquello que de alguna manera expresa el cuerpo, pero tiene un problema, y es que muchas veces no es controlable de la manera en que se controla, digamos, el habla o la escritura. Entonces, puede, digamos que, un poco traicionar al hablante si no se sabe manejar bien esta comunicación no verbal. Y finalmente lo que hace es reforzar aquello que se dice. Entonces, la comunicación no verbal, reitero, si uno está nervioso y si bien tiembla la voz, también si uno tiene alguna manía, no sé, de rascarse o hacer X movimiento, refuerza lo que está demostrando la voz. Bueno, pero aquí es importante recalcar que estos dos tipos de comunicaciones no van solas. Se puede dar una comunicación mixta en donde haya tanto comunicación verbal como no verbal. Entonces, si bien les decía, por ejemplo, en el discurso de un presidente, la idea es que una persona se muestre segura. Entonces, si bien sus palabras están escritas en un papel, las lee muy bien, se lo tiene, o pues bien sea, se lo tiene aprendido de memoria, la postura de sus manos, que esté completamente recto, su mirada, expresan cosas adicionales. Eso es muy importante. Y bueno, para concluir, digamos, qué sentidos se utilizan para la comunicación verbal? Serían el oído y la vista. El oído, pues el emisor habla y el receptor escucha, por eso el oído. O la vista, pues el receptor debe leer aquello que quiere decir el emisor. Mientras que en la comunicación no verbal, pues se usan básicamente todos los demás sentidos. Digamos, dentro de ellos la vista es muy importante porque el receptor de la información debe muchas veces intuir, pero digamos que aquí se usan todos los sentidos.
Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Es algo bastante sencillo, bastante corto, pero son definiciones que muchas veces no tenemos tan claras y es importante, digamos, que tenerlas en cuenta, como les decía, porque si uno no sabe manejar muy bien su comunicación no verbal, puede tener las palabras perfectamente aprendidas, pero lo puede uno traicionar, digamos, estos movimientos. Entonces, si bien es importante saber hablar tiene que ir de la mano con comunicar lo que uno quiere. Entonces, que el receptor de mi mensaje vea que estoy seguro, o si quiero transmitir algo totalmente diferente, pues que eso sea aquello que reciba un poco el receptor, y no sea confuso. Bueno, entonces espero que estén muy bien y estamos recibiendo cualquier tipo de dudas. Hasta luego.